que se llama Explorando más allá de los límites convencionales, técnicas disruptivas de recolección de datos en investigación cualitativa. Y nuestra ponente de hoy va a ser Patricia López Estrada. Os voy a contar un poquito de ella. Viene del Instituto Tecnológico de Costa Rica, tiene un doctorado en educación en la Universidad de Florida, una maestría en segundas lenguas y culturas y una licenciatura en lingüística aplicada en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es defensora de la investigación cualitativa, trabajando como investigadora y extensionista educativa en la región Huetar, norte de Costa Rica. Sus proyectos actuales de investigación y extensión se centran en el empoderamiento de las mujeres en las comunidades rurales, la mejora de las habilidades lingüísticas en las comunidades rurales, la promoción del turismo rural bilingüe y el análisis de los fenómenos sociales de modalidades educativas específicas, educación a distancia, educación combinada y retorno a la presencialidad en tiempos pospandémicos. Y actualmente se desempeña como profesora asociada en la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el campus San Carlos. Así que, Patricia, encantada de conocerte y de pasar esta horita contigo y con todos vosotros y vosotras. Como sabes, tienes entre 45 y 50 minutos para la ponencia y todos los que estéis asistiendo podéis ir comentando por el chat vuestras preguntas y al final, cuando Patricia termine, podemos plantear todas esas preguntas que tengáis. Y nada, dicho esto, un placer a todos y Patricia, cuando quieras. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todos. Saludos desde Costa Rica. Aquí es mediodía y vamos a empezar nuestra sesión plenaria de hoy. Me avisan si pueden ver la pantalla bien, ¿sí? Perfectamente. Perfecto. Bueno, como les indiqué, hoy vamos a conversar un poquito sobre técnicas disruptivas de recolección de datos de investigación cualitativa. Yo quisiera empezar primero que todo agradeciendo al CIAC, a la gran familia de los Congresos Iberoamericanos de Investigación Cualitativa por darme el honor, el privilegio de poder conversar con ustedes hoy un ratito sobre mis experiencias y mis procesos metodológicos como investigadora cualitativa aquí en Costa Rica. Como ya les contó Sonia, yo vengo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el campus tecnológico local San Carlos, que es un campus rural fuera del gran área metropolitana de Costa Rica. Y antes de que empecemos a conversar un poquito de todo lo que es investigación cualitativa y técnicas de recolección de datos, los voy a invitar a que vayamos a Menti. No sé si conocen la estrategia, el website, pero se los voy a dejar por aquí, se llama menti.com y les voy a dejar ese código por aquí para que cuando ingresen puedan tener acceso. Si me regalan un dedito de que tienen acceso, de que pueden entrar, se los agradezco. Vamos a menti.com y ese es el código que necesitan acceder. Me avisan si pueden estar todos por ahí y deberían estar viendo esta pantalla. Les doy un momentito para que todos ingresen con el código. Cualquier cosa, el código también está aquí arriba. Menti.com. El código es 59379661. Y esa es la primera pregunta. ¿Cuáles técnicas de recolección de datos conoce o ha usado en investigación cualitativa? Los escucho. Tenemos entrevista focal, tenemos grupo focal. ¿Qué más? ¿Qué técnicas usan en sus investigaciones o qué técnicas conocen o han escuchado para recolectar datos cualitativos? Los espero en caso de que alguno esté teniendo algún problema muy bien, Photo Voice, observación directa, entrevista, registros. Tenemos 6 respuestas, más entrevistas, más grupos focales. ¿Qué más? Etnografía, más entrevistas. Diarios fotográficos, muy bien. Muy bien, observación participante y cuestionarios. Excelente. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Por qué razones conoce o ha usado técnicas de recolección de datos en investigación cualitativa? ¿Cuáles son esas razones por las que usan una entrevista, un grupo focal, por lo que hacen observación directa, por lo que recurren a Photo Voice o a bitácoras fotográficas? ¿Por qué?
¿Cuáles son las razones que los mueven a ustedes como investigadores a usar técnicas específicas de recolección de datos? Bueno, en algunos casos porque hacemos investigación documental. ¿Por qué más? ¿Qué razones son esas? Para recolectar perspectivas de los participantes de forma más directa, claro, para tener una relación dialógica con los participantes, porque es lo usual, muy bien, porque es lo más adecuado, lo más conveniente, para profundizar un discurso, para comprender vivencias de otras personas, para capturar subjetividades. Muy bien, muchas gracias. Vamos con una pregunta más. ¿Ha usado técnicas disruptivas de recolección de datos cualitativos que no sean una entrevista? ¿Considera usted que ha usado estas técnicas más allá de simplemente una entrevista, un diario, un grupo focal? Bien disruptivas, como un mapa corporal, como un collage, como recolección de datos basado en arte. Así que muy pocas personas dicen que nunca o muy pocas veces. Una por ahí dijo que siempre, muy bien. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a retomar entonces y a seguir con nuestra plenaria para hoy. Hoy yo les ofrezco humildemente una sesión plenaria menos magistral y les voy a pedir que se pongan dos sombreros, que se pongan el sombrero de una intención más humana y una intención más reflexiva durante toda la plenaria. Y quiero hacerles una pregunta a todos, ojalá que usen el chat, voy a ponerlos por ahí. ¿Cuál es la pregunta favorita de este congreso? ¿Saben? ¿Cuál es la pregunta favorita de este congreso? Sonia, yo no tengo acceso al chat ahorita, pero sí me puede decir. Ah, aquí puedo ver. Ajá, José Luis se la sabe. Puedes acceder a él, ¿verdad, Ya, Patricia? ya lo oí, sí, ya lo oí, Sonia, gracias. Perfecto. Ajá, why, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien, han estado pendientes y presentes en este congreso. La pregunta favorita de este congreso es ¿por qué? Esa ha sido la pregunta que ha movido los organizadores y el congreso que empezó en España y culmina hoy en línea. ¿Quién es una persona que hace investigación cualitativa? Es otra pregunta que les quiero hacer. ¿Quién es una persona que hace investigación cualitativa? Pueden poner en el chat también. ¿Quién es una persona que hace investigación cualitativa? ¿Cómo caracterizarían ustedes una persona que hace investigación cualitativa? ¿Qué características tiene una persona que hace investigación cualitativa? Los escucho. En el chat pueden poner todo lo que ustedes consideran. Una persona curiosa, una persona que tiene apertura. ¿Qué más? Una persona que escucha, que es cercana, que es próxima. Muy bien. Que se preocupa por el ser humano, que mira la cara, que se interesa, que observa, que reflexiona, comprometida. Yo preguntándole esas características a todos los investigadores cualitativos aquí, ¿no? Muy bien. Esa es una persona que hace investigación cualitativa. ¿Nos interesan otras personas o no? Nos interesan unos procesos, unos fenómenos sociales. Nos interesa cómo piensan, cómo se comportan, qué sienten otras personas, sus percepciones, sus creencias. Nos gusta explorar fenómenos sociales a profundidad. Nos gusta preguntar, tener curiosidad. Tenemos una gran disposición para el caos, para problemas que son complejos. Nos gusta escribir, nos gusta sintetizar, tener conexiones. Pero ustedes saben qué más necesita una persona que es investigadora cualitativa. Necesita ser reflexiva, crítica, flexible, colaborativa, innovadora y sobre todo multimodal. Y esa es mi propuesta para el día de hoy, lo que yo les traigo dentro de este esquema y esta dimensión que tenemos para ser más humanos como investigadores, más reflexivos. Entonces, básicamente esa es la propuesta. En tiempos actuales debemos adaptarnos a los contextos de nuestros proyectos, debemos salir de nuestras zonas de confort, debemos promover el protagonismo más orgánico y genuino en nuestros participantes. Debemos adaptarnos a una dinámica cada vez más disruptiva en los tiempos modernos. ¿Nos consideramos disruptivos en nuestros modos operandi de recolectar datos cualitativos? Diríamos que sí o que no. Si pueden usar las reacciones y me dan un dedito para arriba o un dedito para abajo.
nos consideramos disruptivos cuando formulamos un proyecto, cuando recolectamos datos, cuando analizamos datos, cuando los presentamos? ¿Qué pensamos? ¿Sí o no? Están pensando, ¿verdad? De forma reflexiva, ¿sí, sí o no? Siempre. Aquí veo en el chat que algunos dicen que sí. Muy bien, excelente. Creemos en la exploración metodológica y la soberanía expresiva de los participantes. Y eso es algo que aprendí en Cáceres la semana pasada con dos grandes investigadores, Martín Manzano y José Ignacio Rivas. Estamos en un panel de discusión y estamos conversando de esto. ¿Será que estamos siendo lo suficientemente abiertos para explorar aspectos metodológicos y creemos en que nuestros participantes tienen una soberanía para expresar lo que sienten? Bueno, vamos a conversar de esto eh, en lo que nos queda de esta sesión. ¿Será que nosotros nos basamos más en ser los generadores de nuestros procesos de investigación y no dejamos más que sean procesos liderados, centrados, promovidos por los participantes? Bueno, es lo que estamos reflexionando hoy. Mi propuesta para hoy es básicamente que toda la triangulación de nuestros datos debería darse de tres formas: desde datos orales, datos escritos y datos audiovisuales. Todo lo que conlleva con la parte de entrevista, que no la vamos a satanizar hoy, pero también con ese componente escrito y con ese componente audiovisual que nosotros podemos promover en nuestros participantes. Yo les voy a presentar, como les conté al inicio, lo que ha sido mi experiencia en mis propios proyectos de extensión e investigación usando técnicas de datos de recolección cualitativas en esta tarde, noche, para ustedes, muchos de ustedes. Como les conté al inicio, yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Costa Rica tiene 5 universidades estatales: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica de Costa Rica y donde yo trabajo, que es el Tecnológico de Costa Rica en la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales. Y básicamente tenemos una vicerrectoría de investigación y extensión. Y todo lo que les voy a comentar hoy sobre mis experiencias humildes y innovadoras de recolección de datos proviene de estos 6 proyectos. Como comentó Sonia al inicio, yo trabajo con comunidades rurales y he estado trabajando con procesos de empoderamiento y emprendimiento en mujeres de comunidades rurales, también fortaleciendo las competencias del idioma inglés de asociados de cooperativas que promueven la gestión del turismo rural sostenible y básicamente en pedagogías efectivas sobre tiempos de pandemia. Como todos saben ustedes aquí, el fenómeno de pandemia fue un fenómeno que nos afectó mucho en todos los campos socioeconómicos, sociales, educativos, y desde el 2020 acá tengo procesos donde he tratado de entender cómo es que las escuelas rurales sobreviven esos procesos de 3 modalidades específicas que se dieron en Costa Rica, que una fue la modalidad de educación a distancia, la segunda fue modalidad combinada y la tercera lo que fue el retorno a la presencialidad. Entonces, las 5 técnicas que les quiero comentar hoy y quiero que sigan pensando en este proceso reflexivo y humano de lo que es recolectar datos de investigación cualitativa. Son 5: videos, fotoelicitación, mapas corporales, narrativas reflexivas y la creación de collages por parte de los participantes. ¿Conocen alguna de estas técnicas? ¿Conocen alguna de estas técnicas? Sonia, no importa si los participantes abren el micrófono y quieren comentar si conocen alguna de estas técnicas. Por supuesto, adelante. Eso. Angelita dice que sí. Ana Silvia dice que narrativas. Isis o Isis Rivera dice que sí. ¿Quién más conoce de estas 5 técnicas que están aquí que hayan usado? Video, Ana Silva, muchas gracias por compartir. ¿Quién más? ¿Conocen sobre mapas corporales? ¿Alguien aquí conoce sobre la recolección de datos a través de mapas corporales? Lana dice que videos y fotos. Ana Isabel Rodríguez, hola Ana Isabel. José Luis dice que no conoce sobre los mapas corporales. Qué bien, porque es una de mis técnicas favoritas que vamos a conversar hoy. ¿Qué más conocen? Mapas corporales no, hacemos cartografías, es otra técnica muy interesante, collages.
Angelita dice que no conoce. Celia, ¿cómo está? Camili tampoco conoce. Vamos a conversar un poquito de eso hoy porque es un reto personal que tengo como investigadora cualitativa. ¿Cómo exploro más y mejor técnicas para recolectar datos cualitativos? Entonces, vamos a empezar muchas gracias por compartir. Vamos a empezar con el primero, que son los videos. Y voy a tratar de darles un poquito de contexto de esto. Recuerden la pregunta favorita del Congreso, de los organizadores del Congreso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué recolectamos datos de la forma que recolectamos? Entonces, básicamente les voy a explicar un video. Yo creo que todos aquí sabemos lo que es un video. Es una grabación de algo simbólico, ¿verdad? En el caso del proyecto que lo empleamos en primera instancia, fue un proyecto donde tratamos de entender las percepciones de la educación en tiempos de pandemia, que fue un estudio de caso de docentes de una dirección regional de educación en San Carlos, Costa Rica, y el porqué principal, la razón principal de usar esta técnica de recolección de datos fue la pandemia. Estamos en pandemia, no sé si les pasó a ustedes o no, pero nuestros proyectos de investigación cualitativa se congelaron, por así decirlo, no podíamos hacer visitas, no podíamos ir a las comunidades, todo estaba muy encerrado dentro de nuestras propias casas y nuestras propias familias. Entonces, pensando y reflexionando en el equipo de extensión, que son dos colegas, uno que trabaja en la UNED y una estudiante que está con nosotros hoy aquí, Estefanía Pérez Hidalgo, decidimos cómo íbamos a hacer nosotros para entender que los docentes nos explicaran a través de una reconstrucción visual dónde y cómo estaban trabajando. No estaban trabajando en las escuelas, eran tiempos de pandemia 2020. Necesitamos entender cómo planeaban y cómo estaban mediando la pedagogía en la sala, en un cuarto de la casa. Entonces, lo que encontramos de forma más exitosa fue preguntarles y pedirles que nos hicieran un video. Y déjenme dejar de compartir porque debía haber compartido con sonido. Ahora sí. Entonces, yo les voy a presentar a ustedes dos videos para que ustedes sean los testigos de primera mano de lo que es ver un video en donde el participante es el que decide lo que es importante, no el investigador. Les voy a presentar el primer video. Este video es de una participante. Todos esos docentes y todo lo que van a ver aquí son de escuelas rurales, docentes rurales que tienen condiciones distintivas. El Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, a partir del 2020, decidió que a través de la pandemia íbamos a tener 4 escenarios educativos. El primero era el más idóneo. Tanto docentes como estudiantes tenían internet, tenían teléfonos, tenían todo. Segundo, tercero y el cuarto era un estudiante que no tenía nada. Ni el docente ni el estudiante tenía nada, pero tenía que mediar y la educación tenía que continuar. Entonces, le pedimos a los docentes, van a ver un primer video de lo que para ese docente significó el proceso de mediación pedagógica en una escuela muy rural en la frontera con Nicaragua. Escuchen. Ahora, ¿cómo fueron mis clases? Eh, como, como pueden ver ahí, usaba apuntes, ¿verdad? Sobre cada guía. Los que estaban en rojo, los que no entregaba, entonces lo marcaba como en rojo. Y así, muchos apuntes. Por lo mismo, porque cuando alguien estaba en rojo, porque no había presentado una guía específica, entonces había que consultar, llamar al padre, ver cómo se localizaba y demás. Entonces fue muy difícil, como pueden ver, muchos en rojo, porcentajes de examen o estrategia de evaluación. Sí, mucho papel que, como dije anteriormente, no he todavía me he ordenado, pero ahí está. Verá cada estudiante, cómo estuvo, algunos comentarios del estudiante, que le faltó, que estuvo bien, y así uno por uno. Entonces, como trabajé, como dije anteriormente, a pura guía, no fue fácil porque mi población es muy limitada económicamente, entonces nunca se pudo hacer por ejemplo, una clase virtual, nunca. Estábamos de hecho en el escenario número 4, ya que yo trabajo en 4 esquinas de los Chiles, frontera norte, allá cerca de Nicaragua, en 2 escuelas, una estoy en propiedad y otra en recargo en Punta Cortés, con 15 lecciones. Igual, en ambas
escuelas muy poco celular de los papás, entonces era como aquellos que tenían, llamarlos, preguntarles cómo les estaba yendo, que mandaran fotos, porque ir allá a recoger guías era muy complicado, o por correo de Costa Rica, entonces llamándolos y como le digo, resolviéndole dudas, era muy difícil porque había que escribir básicamente pronunciación en las guías, no era fácil escribir una pronunciación en inglés, era traducir y también escribir, como le digo, pronunciación en las palabras más complicadas. Entonces, algunos me mandaban audio, siempre les pedía audio para ver, para escuchar o para evaluar el progreso en pronunciación, por supuesto, pero muy pocos porque, como dije anteriormente, casi ningún padre tiene celular. Entonces era por WhatsApp o por llamadas, porque algunos no tienen ni WhatsApp. Entonces era llamarlos, pronunciarles, que ellos repitieran y así. Fue bastante gasto de dinero, por supuesto, en recargas y todo eso. Y en impresión, ¿y para qué? Debí imprimir muchísimas guías autónomas. Ya bueno, no me quedó ni una hoja. Bueno, por aquí quedaron como unas 10 quizá en el año. Eh, y no me... Las escuelas nunca me dieron tampoco papel ni tinta, entonces debido a la situación económica es muy complicado, por lo que me tocó comprar papel, no quedó otra. Entonces sí fue mucho gasto de papel, mandarla por correos o a veces iba a los chiles y yo mismo entregaba las estrategias y me traía las que habían resuelto y así durante todo el año. Entonces sí fue muy difícil porque, como repito, fue por pura llamada, estrategias, eh, nada de videollamadas tampoco, ningún estudiante nunca se pudo en realidad. Los papás casi no tienen saldo y a veces no ni pueden responder un mensaje por WhatsApp, mucho menos una videollamada o conectarnos así por Teams. Por lo que eso fue básicamente, eh, espero que me entendieran y como les digo, aunque fue una experiencia súper difícil, pero también provechosa porque aprendimos demasiado y vimos la parte que algunos no conocen de Costa Rica, donde hay tanta limitante en cuanto a internet y posibilidades para los estudiantes. Entonces, pues este fue mi rinconcito. Aquí, como repito, planeamos y también valoramos las estrategias y imprimimos y demás. Entonces, pero gracias a Dios todo salió bien. Muy bien. Quiero preguntarles a todos ustedes y que me escriban por el chat, ¿qué creen ustedes que fue significativo para ese docente representar a través de este video? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué creen ustedes que esta persona participante está tratando de comunicar? ¿Cuál es su proceso de creación de significado? ¿A qué le está poniendo importancia esta persona en este video? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme a través del chat o si alguno quiere abrir el micrófono, más que bienvenido o bienvenida de hacerlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Qué es distintivamente diferente a yo hacer un proceso de preguntas, respuestas, entrevistas? Adriana, cuéntenos. Buenos días. Creo que allí en la observación, creo que nos permite observar en el contexto donde el profesor está preparando sus clases, él mismo lo anunciaba, no era en un completo orden. Verificar también de que a pesar de que él cuenta con los insumos, sus estudiantes no, manifiesta también preocupación por las condiciones en que se están brindando estos servicios y las condiciones limitadas en las cuales él debe ejercer ese rol. Pero el video también me permite ver su contexto, ¿no? Bueno, allí está un computador, las hojas en desorden, eh, la impresora. O sea, puede contar él con los medios, pero sus alumnos no. Perfecto, Adriana. Muchísimas gracias. Esto fue la pregunta central de esta investigación. ¿Cuál es el contexto profesional de los docentes? ¿Cómo ellos planean en sus clases? Porque era también un fenómeno social nuevo para todos y no sabíamos cómo hacerlo y como grupo de investigación de forma reflexiva y humana pensamos, tenemos que ver cómo es que ellos viven su contexto profesional durante tiempos de Ahora, pandemia. Ahora, vean ese segundo video. Ese segundo video es de otra docente y básicamente nos está contando cómo es que ella planea. Escuchen. Voy a mostrarles el lugar de trabajo durante esta pandemia. Esta es la oficina de la casa.
Cuenta pues con buena iluminación. Es bastante ventilada porque ahí tiene esa ventanita que permite que entre el aire. Los recursos tecnológicos. Aquí está mi computadora, mi impresora que es propia. Como les comenté en la entrevista, prácticamente no hice uso de Teams, pero sí enviaba muchos videos a los chicos. Entonces, pues, algunos materiales utilizados fueron estos, por ejemplo, estos materiales hechos de foam. Aquí tenemos pues los school supplies, las ocupaciones con paletitas y colorcitos. Tengo estos puppets que me encantan mucho utilizarlos porque a los chicos pues les llama mucho la atención. Entonces es uno de mi material ahí favorito que los podemos utilizar. Aquí tengo esta otra material para los chicos. Igual yo hago videitos y se los envío a ellos. Aquí tengo pues otras paletitas para enseñar los colores. Aquí tenemos más paletitas para diferentes tipos pues de comida para los chicos. Por allá tenemos más material realizado con foam para enseñar los animales de la granja. Por acá tengo otros igual de foam. Me encanta mucho el material de foam. Estos son pues las figuritas de una forma atractiva para que llame más la atención de los chicos. Ese es algunos de los materiales que utilicé para realizar los videos que enviaba por WhatsApp. Por otra parte, aquí tengo pues en mi computador descargado la herramienta Microsoft Teams, la cual fue pues mayormente utilizada para las reuniones con el director, para las capacitaciones que recibíamos. También mi aliado fundamental en esta pandemia fue el WhatsApp, ¿verdad? Entonces pues lo utilizaba el WhatsApp web. Aquí están pues algunos de los grupos de WhatsApp de los chicos, primero, segundo, tercero, cuarto. Por ahí faltan dos que no salen ahí en la pantalla. Estos eran los grupitos que utilizaba para enviar los videos con la información de las GTA o material de apoyo. En esta carpeta dice material de apoyo enviado, que era cositas que yo enviaba a los chicos. Por otra parte, también tengo la carpetita pues de las guías de trabajo autónomo, ¿verdad? Que se enviaban. Aquí tengo pues las carpetas de ambas escuelas con sección, que es donde tengo la propiedad, 30 lecciones, y San Jerónimo, que es la escuelita donde hago el recargo de 15 lecciones. Ahí está pues en carpetas por grados. Primer grado, documento en Word. Después las guardábamos en PDF para enviarlas a la dirección. Básicamente eso era pues lo que utilizaba para poder realizar lo que es la mediación pedagógica, ¿verdad? Las actividades que pudieran ser un poco accesibles a los chicos y pues en mi caso lo que se pudiese enviar por la herramienta de WhatsApp. Ustedes pueden ver aquí una realidad diferente de planeamiento didáctico y todo esto no lo hubiésemos podido hacer
por la pandemia. Entonces optamos por acomodarnos al contexto, acomodarnos a la situación y acomodarnos a nuestros participantes para poder seguir el proceso de recolección de datos. La segunda técnica que les quiero contar hoy es la fotoelicitación, que de por sí ya tiene también un proceso de empoderamiento muy fuerte en la persona participante. Para esta técnica de recolección de datos, también seguimos con el proceso de la educación combinada en tiempos de pandemia en otra dirección regional de educación norte-norte, y básicamente nosotros como equipo de investigación decidimos que queríamos una representación simbólica. En lugar de preguntarle de forma directa a los participantes qué significó para usted la educación combinada, optamos por preguntarles que tomasen una foto simbólica de lo que fue para ellos esa modalidad de educación. Y aquí les voy a presentar algunas de las fotos que estos docentes tomaron, que ustedes pueden darse cuenta son fotos personales, son fotos simbólicas, esta en particular. Si ustedes ven esta foto, le piden a uno de sus participantes que tomen una foto de lo que fue la educación combinada, en el chat me pueden escribir. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que está tratando de representar ese docente? Más allá de un simple proceso de pregunta y respuesta. ¿Qué creen ustedes? Si pudieran describir un adjetivo, un sustantivo, ¿qué está pasando por la mente de este participante a través de una fotografía inédita, única y original que este participante toma? ¿Qué pasa? ¿Qué significa lo que él está poniendo en esa fotografía? ¿Qué creen ustedes? Que la persona sabe lo que está haciendo. Incertidumbre, muy bien. ¿Por qué, Bianca? ¿Por qué cree usted que hay incertidumbre en esa fotografía? Por el signo de interrogación, Marta. Muchas gracias. Exactamente. Y ustedes tienen que entender que todo esto no es interpretativo. Nosotros, mi equipo de investigación en los diferentes proyectos que tenemos, hacemos esta técnica de recolección y la complementamos con una nota narrativa, donde ellos nos tienen que explicar la simbología que hay detrás de todo lo que están proponiendo en las fotografías. Vean ustedes esta segunda fotografía. ¿Qué piensan de esta fotografía? ¿Cuál es el proceso de significado y de protagonismo que está poniendo el participante en esta fotografía? Que nos dice mucho del contexto de la escuela rural. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando aquí? ¿Un aula vacía en tiempos de pandemia? ¿Es bultos vacíos? ¿Un aula vacía? ¿Una escuela un poco deteriorada en cuestión de infraestructura? Todo esto son procesos donde nuestros participantes de forma simbólica son protagonistas. Separación física, muy bien. Aulas sin recursos, sí, es durante pandemia, sí. Hay un sentido de melancolía muy fuerte en las investigaciones que hemos hecho de no estar frente a frente a los estudiantes. Muchas gracias por los comentarios. Distanciamiento, 100%, Rebeca. Los mapas corporales, que tengo que confesarle de una vez que es mi técnica favorita y siento una gran pasión por este proceso. ¿De dónde nace? Recuerden la pregunta favorita de este congreso. ¿Por qué es que en algún momento decidimos usar mapas corporales para otro estudio de caso que tuvimos? Que es la unidad de análisis de este estudio era las percepciones de los docentes después de volver a la presencialidad, porque en Costa Rica estuvimos prácticamente 2 años, todo el 2020 y 2021, sin ir presencialmente a las escuelas. Entonces decidimos hacer esto. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? A través de muchos procesos reflexivos y a través de un reto metodológico, de pensar diferente, de dejar la entrevista un poquito de lado. Y llegamos a esta conclusión porque ese es el tercer estudio de caso de una seguidilla de estudios de caso. El primero y el segundo estudio de caso, llegamos a la conclusión en una entrevista que los participantes en plena pandemia 2020 y 2021 lloraban durante toda la entrevista. Tuvimos lapsos en que teníamos 10 minutos que nadie podía hablar.
Entonces, hasta los co-investigadores que estaban conmigo tenían que apagar su cámara, apagar su micrófono, porque eran tiempos donde articular, ahora nos parece que no fue nada, pero en su momento era tanta incertidumbre, tanta ambigüedad, tanta impotencia de muchas cosas que no podían hablar. Entonces empezamos, ¿cómo logramos que nuestros participantes nos cuenten cómo se sintieron sin palabras, y que logren activar esa introspección dentro de ellos y que también sea un proceso catártico, sanador para ellos? Entonces llegamos a esta técnica de mapas corporales y básicamente un mapa corporal es una representación de un cuerpo entero. Es un cuerpo entero donde tratamos de enfocarnos en partes específicas del cuerpo para poder transmitir una historia, para poder transmitir un sentimiento, una percepción. Todo eso que ustedes ven aquí fue todo un proceso de un taller. Entonces, mi equipo de investigación practicamos, nos enfocamos, hicimos guías y recogimos todos los materiales que ustedes se pueden imaginar y bloqueamos una tarde de trabajo en una de las comunidades lejanas en Sarapiquí de Costa Rica. Y logramos que cada participante se acostara en el suelo. No sé si pueden ver aquí como hay unos moldes, como unas cartulinas donde ellos se calcaban con su cuerpo entero. Y ahí empezó todo un proceso de preguntas, de introspección, sin hablar. Básicamente se hacían preguntas en el aire y ellos no nos hablaban a nosotros, simplemente representaban a través de su cuerpo y sus emociones cómo fue que se sintieron. Eso es parte de unos mapas corporales de ese estudio. Tenemos aquí 3 participantes que ustedes pueden ver. Yo me voy a enfocar en uno en particular, que es este mapa. Y este mapa que ustedes ven aquí representa las 3 modalidades por las cuales pasamos los docentes en Costa Rica, que fue modalidad a distancia en el 2020, que este participante lo demuestra como un pequeño feto que está acostado, que está incierto, que está temeroso, que es débil. Después pasa por educación combinada, que es un despertar, que eso pasó en el 2021, que es la línea de su cuerpo que está en naranja. Y por último, el retorno a la presencialidad, que lo representa como una figura que está de pie, que vuelve a la vida, que vuelve a ver a sus estudiantes, que vuelve a encontrarse con ellos. Y cada uno de estos mapas corporales diseñamos un testimonio. Entonces, el testimonio seguía esto que ustedes ven aquí. Les preguntábamos a ellos por qué escogió el color que escogió para representar su mapa. Si creó un símbolo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué parte del cuerpo enfatiza? Y ellos enfatizaban algunos la cabeza, otros el corazón, otros las piernas, de estar tanto tiempo sentado en las computadoras. Y les preguntábamos el significado que cada uno de ellos le ponía a su mapa corporal. Y esto fue un pequeño estudio que hicimos, que todavía estamos trabajando en eso, donde estamos tratando de entender desde la perspectiva de ellos cómo se sintieron. Escuchen esto, dijo un participante: aunque no soy artista, crear los mapas corporales me hizo sentir empoderado para expresarme artísticamente, incluso simbólicamente. Sé que no era un Picasso, pero pude expresarme, quizás más fácil que usando mis palabras. Otro participante nos dijo: los mapas corporales me parecieron una técnica muy linda para reflexionar sobre todo lo que vivimos en los tiempos de pandemia. Se sintió como una sesión terapéutica, una especie de sesión de terapia psicológica emocional. Realmente tuve que mirar dentro de mí, hacer conexiones, ver realmente las cosas como eran. Me gustó mucho diseñar los mapas corporales, realmente reflexioné sobre cómo me sentí en esos momentos. Todas las personas que han pasado por este proceso al final de la recolección de datos y del taller que hacemos nos cuentan que se vuelven tardes catárticas para ellos. Voy con la penúltima técnica, que son las narrativas reflexivas, y como les comentaba antes, esta narrativa de reflexión no nace de mí como investigadora, sino nace del participante y generalmente complementa otra técnica, ya sea la fotografía, el video, el mapa corporal o con algunas preguntas generadoras. Básicamente lo que buscamos es tratar de interpretar menos como investigadores y dejar que los participantes sean los protagonistas de este proceso. Hemos tenido 2 procesos muy puntuales para hacer narrativas reflexivas. Una es, no sé si escucharon al docente del video 1 que decía las GTA,
que es un acrónimo que son guías autónomas de trabajo que diseñó el Ministerio de Educación Pública, y nosotros les pedimos a ellos, docentes, ustedes tienen que escoger una GTA que fue efectiva para ustedes y una que no fue efectiva. Y tienen que explicarnos por qué ustedes consideraron que un planeamiento funcionó y que otro no. Otro ejemplo que tenemos muy puntual es un estudio que lideró Estefanía Pérez de Algo, que está con nosotros hoy aquí, presentó hoy en la mañana, una de mis estudiantes, donde la comunidad, una comunidad rural, con personas, algunos que no saben leer ni escribir ni en español, están pasando por un proceso de inglés para vender productos y servicios a turistas de habla inglesa. Entonces, les preguntamos que hicieran una narrativa de qué significa para ellos aprender inglés, qué significa para ellos, qué cambios ha generado en sus actividades socioproductivas. Entonces, son dos ejemplos muy puntuales. Termino con la última técnica, que es nueva, relativamente nueva, que apenas hemos empleado en un estudio, y es algo que nació de la interacción con la estudiante que está con nosotros, Estefanía Pérez Hidalgo, y básicamente es una creación artística donde hay varios materiales para crear una representación gráfica. Es un poco diferente al mapa corporal, porque el mapa corporal es toda la persona como un todo, y aquí lo que queríamos era que a través de una representación gráfica los participantes en esta comunidad rural de Sarapiquí nos contaran cómo había sido el proceso. Y vean ustedes la belleza de collages con los que ellos salieron. Vamos a enfocarnos en este que ustedes ven aquí. Y dice la participante: cuando le preguntamos, cuéntenos cómo fue el proceso de aprender inglés en una comunidad rural, que personas analfabetas, y esta participante nos cuenta, la vida no siempre es sencilla. Se toma todo un juego para salir adelante. Ella representó su proceso de este collage que ustedes ven aquí, y aquí no se aprecia muy bien, pero esas pelotitas amarillas y todo ese punto verde, el punto rojo, fueron puntos de inflexión para ella en su proceso. Pero al final del día ganó el juego de ajedrez, porque está aprendiendo inglés y vende sus productos, tiene una pequeña granja donde invita a personas de habla inglesa que van a su granja y ella les puede comentar en inglés, esta es una vaca, esta es leche orgánica, así se hacen tortillas. Entonces, esto fue algo simbólico para ellos, tomaron fotografías, se sintieron muy bien. Voy cerrando, Sonia. ¿Por qué considerar técnicas disruptivas de recolección de datos? Primero que todo, son técnicas válidas y nosotros queremos empoderar a nuestros participantes para que ellos se puedan expresar de una forma distintiva, puedan expresar emociones que muchas veces son difíciles de articular, o muchas veces caemos en la monotonía de pregunta, respuesta, muy mecanizado, muy sin humanidad. Entonces, hemos pensado que traer este proceso de reflexión, tratar de promover estilos menos directos de hacer preguntas, promueve en los participantes transparencia y también procesos de sanación. Aparte de que también busca este argumento que les traigo hoy de triangular datos de 3 formas: orales, escritos y audiovisuales. Esas experiencias individuales se vuelven experiencias de vida. Más que todo, utilizar técnicas disruptivas para recolección de datos es un mecanismo para transformarnos a nosotros también como investigadores cualitativos. Estamos dispuestos a ser flexibles, reflexivos, críticos, innovadores, disruptivos. Si la respuesta de ustedes es sí, yo los voy a hacer reflexionar un poquito más. Si decimos que sí, tenemos que tener un gran nivel de conciencia, de apertura y de humildad, así como voluntad para cuestionar y cambiar lo que ya hacemos o lo que nos parece conveniente, lo que nos parece tradicional, lo que nos parece fácil. Porque en el tanto y cuando nosotros cuestionemos y cambiamos nuestras creencias, vamos a cambiar las creencias de nuestras agendas como personas investigadoras. Si ya son críticos, yo los voy a retar a que sean aún más críticos. Si son humildes, a que sean aún más humildes. Y si son reflexivos, que sean aún más reflexivos. Esta es una pequeña nota editorial de el volumen
el volumen 20, número 1 de esta revista de New Trends in Qualitative Research, que recientemente se publicó y que ahorita les voy a pasar un adjunto para que ustedes la tengan por ahí. Algunas referencias, algunas publicaciones. Les agradezco muchísimo la atención y quedo abierta a cualquier pregunta o comentario.